quiero compartirles afectivamente que vengo de una multitudinaria y hermosa marcha, de las más nutridas, que no pudieron atajar ningunos discursos contrarios. Muy nutrida, hermosa. Vengo de una marcha que salió de la calle 30, el Sena, miles y miles de seres humanos. Vengo de acompañarla y por supuesto, como sé que mi deber principalísimo no es solo acompañar las comunidades, esos sectores que no le caen bien a algunos. Entonces no solo es acompañar, vengo de acompañarla y por supuesto, como sé que mi deber principalísimo no es solo acompañar las comunidades, esos sectores que no le caen bien a algunos. Entonces no solo es acompañarles, sino también tenía que venir a cumplir mi deber como concejal. Mi récord no se ha quebrado, no he faltado a ninguna sesión en estos 4 años y 4 meses de ser concejal. Y vi gente alegre, yo no escuché nada que tuviera que ver con odios. No sé de dónde sacan esa vaina, que odios. Gente alegre, feliz. Vi jóvenes del Sena optimistas, que nunca han contado en la historia, pero que por fin podrían tener la formalización que requieren para recibir un estipendio digno, no tanto como el de los sabios congresistas y las sabias congresistas que se ganan más de 48 millones de pesos y les duele que alguien gane un poquito más del salario mínimo. Jóvenes que lo que quieren es eso. Vi madres comunitarias, vi madres cabezas de familia, vi miles de informales a los que el Estado nacional o distrital no les ha resuelto. Algunos dicen que se tenían que resolver en 2 años. Aquí yo he escuchado historias que vienen enquistadas por siglos y vienen como a dar a entender que este problema es de este gobierno desde el 2022. Ahí vi miles de personas. Vi comunidades afro, vi grupos que los que llaman minorías sexuales, ahí estaban. Vi gente de los municipios, de los barrios. Ahí vi una comitiva del barrio El Pueblo, que fue a marchar también por lo que consideran son sus derechos, porque no han sido escuchados, y por eso me parece interesante la propuesta de sesionar allá. Ya desde allá cuenta con mi voto positivo. Allá estaban miles de personas. Las acompañé, un sol hermoso, ha sido un día brillante. Ahí están. Y ahí están porque se critica al gobierno del cambio que no gobierna. Bueno, entonces yo les quiero decir por qué también la gente está marchando hoy. Porque es que en los gobiernos que se dedicaron a gobernar pasaban cosas, qué belleza como esta. Y aún siguen pasando porque los sabios no permiten las modificaciones. Gerentes de EPS que se han ganado 90 millones de pesos mensuales, que con plata de los recursos de la salud de la pobre gente, mientras hay paseo de la muerte, se patrocinan equipos de fútbol, se patrocinan hoteles, hay negocios privados. En esos gobiernos donde gobernaron pasaba esto tan bueno para la salud. En esos gobiernos que gobernaron tan buenos, se le mintió a la gente y con un Congreso cómplice le arrebataron las conquistas a los trabajadores. Les quitaron las horas extras, los dominicales, los festivos con una excusa. Estaban gobernando, qué bueno que gobernaban, con la excusa de que si se les quitaban las garantías conquistadas a lo largo de la historia y de la sangre de los muertos, iba a haber empleo, se iba a acabar la informalidad. No, en esos gobiernos que gobernaron tan bien, se perdieron las conquistas. Ahí está marchando la gente por eso. Y cuando hay una oportunidad histórica para que se les devuelvan esas conquistas robadas con la mentira que iba a haber ríos de leche y miel de empleo y se acababa la informalidad, están diciendo que no, que esa no es la manera y que debe gobernar. Entonces, ¿qué carajo es eso? Es que gobernaron, y acaba de decir un jefe paramilitar por ahí que eso de la seguridad, no lo digo yo,
que la seguridad democrática se cumplió por el apoyo de ellos. O no es así, no lo digo yo. Dios y patria, un abrazo fraterno. Entonces, qué bien que gobernaron, miren lo que nos dejaron. Por supuesto, si lo hubiesen hecho tan bien, si lo hubiesen hecho de la mejor manera, no salimos 11.291.000 y más colombianos y colombianas a votar por el cambio. También tan perfecto lo hicieron que tuvimos que salir a decir cambio, reformas. Los cambios son reformas, esto no es mera retórica. Ahí está. Por eso alegremente salieron a marchar desde Barranquilla, la ciudad más iconoclasta y atípica de este país, que cuando le da la gana de levantarse para cambiar, lo hace. Y sí se dedican a ello. No hubo un solo señalamiento amargo ni contra nadie. Es exigencia de que se cumpla con el deber. Hay unos, insisto, que se han declarado poder sin serlo. El poder es el soberano popular. Ahí radica. Y entonces dicen que ellos pueden contradecir una regla democrática. Y ahí no nos vamos a poner de acuerdo. Pero al menos en la formación que tengo, que no es solo como constitucionalista, como observador de la paligenesia constitucional y como jesuánico, esta es la manera. Les quiero recordar a quienes me están escuchando a esta hora, que por allá por 1210 y también en el Alto Medioevo ya se hablaba de que si el gobernante o los gobernantes no tenían respuestas ante las problemáticas que aquejaban a la gente, tenían que recurrir al concepto de la gente. Eso no lo digo yo, lo dice la historia, y por eso surgen los primeros cabildos abiertos. Y si ustedes recuerdan el tan repetido argumento de lo que pasó aquel 20 de julio de 1810, ¿qué es lo que exigía la gente? Cabildo abierto. ¿Y por qué decía cabildo abierto? Porque las estructuras cerradas del virreinato no permitía que hubiese reivindicaciones sociales ni participación democrática. Y por eso cabildo abierto, decía la gente. Y si los jóvenes no salen a la calle, y si los negros no salen a la calle, y si los indígenas no salen a la calle, y se toman los cantones militares y se toman los templos, no hubiesen abierto el cabildo y no se hubiese desencadenado todo lo que hoy conocemos como la gesta libertaria. La gente está marchando por eso, aunque a algunos no les caiga bien. Y entendemos, este es el juego de los intereses válidos y hay que hacerlos valer. Si queremos hablar de totalitarismos, en este país tenemos serios ejemplos de que incluso en algún momento de la historia hicieron allá un pacto en Suiza para decir que solo era posible tener el poder entre dos facciones. ¿O no es así? No había la pluralidad. Y como la historia que yo conozco me dice que todos partieron del mismo tronco, eran lo mismo con nombres diferentes. Ahora evolucionaron. A mí sí me llama poderosamente la atención que quienes han planteado las libertades públicas a lo largo de la historia hoy están diciendo que el constituyente primario, el soberano popular, no puede salir a marchar como parte esencial del Estado Social de Derecho. Por eso yo a veces me confundo aquí y trato todos los días de verificar cómo es la posición de cada uno, así como le hemos tomado el pelo a esta vaina de que hay conservadores keynesianos, entonces también encuentro liberales no libertarios. Y claro, por supuesto que cuando hablamos de esa doctrina de regímenes políticos del siglo XX, en lo que el Estado concentra los poderes en un partido único y controla las relaciones sociales bajo una sola ideología oficial, es lo que yo entiendo, lo que se me explicó y lo que yo todos los días comparto a quienes como estudiantes o como cualquier líder me pide conceptos al respecto. Yo digo, ¿dónde es que encuadro eso? Yo lo veo lejos, aquí lo vi muy cerca en otros gobiernos.
muy cerca. Esto me hace colocar, presidente, como en una especie de déjà vu. Era imposible el Estado y el gobierno, el Estado todo, antes del año 91. ¿Y saben qué ocurrió cuando se propuso la llamada séptima papeleta? Estos argumentos casi idénticos. No, hay que respetar la institucionalidad. Eso no es posible. No es posible colocar una boleta. Esto se lleva por los canales oficiales. Las reformas solo las puede hacer el Congreso. Y el pueblo se desbordó de tal manera que tuvo que el presidente Barco acceder a lo que pedía la gente. Y por eso tenemos una Carta Magna del 91. Los que se han opuesto siempre se han opuesto, incluso con argumentos que ya no renuevan. Triste historia. Por eso marchamos, para esos cambios. Por eso apoyamos a la gente que está en la parte más débil de la cadena. Por eso estuvimos hoy y lo seguiremos estando al lado de las mujeres cabezas de familia, de las madres comunitarias, de los jóvenes del SENA, de los que perdieron las conquistas, de los que no tienen el salario mínimo, de los que lloran cada vez que un congresista dice no es justo pagarles unas horas extras, pero se ganan 48 millones de pesos y les duele, les arde que alguien pueda ganar un poco más del mínimo. ¡Qué desvergüenza! En los gobiernos donde se ha gobernado nos dejaron esta herencia. Menos mal que en este gobierno no se está gobernando de esa manera. Y me gusta porque aquí está la dinámica de la discusión política. Y no me vengan a decir que no hacen política. Desde Aristóteles somos animales políticos. Cada controversia y cada negativa, cada crítica que se le hace a la marcha o a la decisión de la consulta popular es una postura política. A otro perro con ese hueso si me dicen que no. Somos animales políticos y aquí vinimos a eso. Ahora, si me quieren hablar de totalitarismos o cosas similares, también revisen qué pasa con los gobernantes que directa o indirectamente se perpetúan de una u otra manera en el poder. Y vamos entrando a hablar del tema. Ponemos ejemplos. Son tan perfectos que no pueden ser cambiados. El estado de opinión, la opinión a través de las encuestas y la manipulación burocrática y similares, entonces da lugar a eso. Pero eso no, ese es el lenguaje de los ángeles, esa es otra cosa. Bueno, si vamos a hablar del tema, hablemoslo en serio. Entonces por eso marché, presidente, por eso lo he hecho con gusto, por eso estoy del lado de la gente que quiso marchar, respeto a quien no, seré siempre como me enseña mi maestro Jesús de Nazaret. Cuando encuentre contradicción la manejaré como corresponde, respeto a la dignidad humana, fortaleza en el discurso contradictorio. Ahí me van a encontrar siempre. Nunca irrespetaré el punto de vista de nadie, ni me creeré sobrado, pero a mí no me acostumbraron a callarme ante esto.